Tras la finalización de su proyección en salas de cine, con algunas excepciones, y con el anuncio de Man of Tomorrow, pensé que sería una buena idea hablar de esta película. Después de toda la locura que significó su estreno bajo la dirección de James Gunn, creo que es momento de revisar en retrospectiva cuáles fueron los logros de Superman. Aclaro, lo que veremos aquí no son los únicos logros que tiene esta cinta, ni necesariamente los más relevantes. Este video es más bien una pequeña reflexión de mi parte, hablando de aquellas virtudes que me parecieron más interesantes de explorar. Dicho esto, bienvenido a The Geek Wolf. Acompáñame a hablar de Superman. Creo que es innegable decir que el primer logro de esta película se encuentra en cómo presenta a sus personajes. No hablo solo de cómo los trata a lo largo del filme, sino también de cómo los introduce desde el primer acto. No exagero al decir que la presentación de los personajes durante la primera escena es excelente, especialmente en el caso de Superman y aún más en el de Lex Luthor. No quiero entrar en detalle porque deseo dedicarle un video aparte, pero todo el conflicto con el martillo de Borravia es una masterclass de cómo introducir a un villano. Gunn logra que las piezas del conflicto que al inicio parecen desconectadas terminen hilando a Lex como la gran amenaza. Pero no solo es Lex quien brilla en esta introducción, también nos muestra de manera sutil, aunque no tanto, lo testarudo e idealista que puede llegar a ser Superman. El conflicto de Yar Japur y sus consecuencias con el martillo de Borravia dejan en claro cuál es la mayor virtud o la mayor falencia, dependiendo de la perspectiva de este personaje. En general, la trama parece más un telón de fondo, casi una maratón de capítulos de una clásica serie de superhéroes. Cada momento de la película representa a un villano o conflicto de turno, con Lex como conductor principal. Esta estructura casi episódica deja claro que el enfoque no está en la historia en sí, sino en los personajes y su crecimiento. No todos reciben un arco extenso, eso es cierto, pero sí tienen un peso significativo. Hay momentos donde Superman sale completamente de escena por un buen rato, para dar foco a personajes como Jimmy Olsen, Mr. Terrific o Lois Lane. Hacía tiempo que una película de superhéroes no dedicaba espacio a construir el universo más allá del protagonista. Con Superman conocemos las bases, el ecosistema político de este universo. También conocemos al público, cómo la gente percibe y reacciona a los eventos de la obra, fuera de salir corriendo en la batalla final como se suele hacer. Aunque sean en momentos breves, estos extras tienen voz y voto de las acciones y consecuencias a lo largo del filme. Y también conocemos el ecosistema corporativo del X-Corp, de la Justice Gang y, claro, más importante aún, el ambiente laboral y el peso editorial del Daily Planet. En pocas escenas se le es capaz de dar un papel importante a los diferentes sectores que rodean al superhéroe en vez de solo enfocarse en la lucha del bien contra el mal. Y realmente creo que esto no se hacía tan bien desde Iron Man o, bueno, tal vez Spider-Verse. La película nos recuerda que el héroe no está en una burbuja, forma parte de un mundo que no gira únicamente a su alrededor. Y eso me da esperanza en que a futuro sean capaces de darle más foco a los personajes secundarios como hace muchos años en los cómics, y que estos puedan tener igual o más peso que el propio protagonista. Creo que esto no es muy descabellado, viendo cómo personajes como Pepper Potts, Happy Hogan o Phil Coulson pasaron a ser claves en varios momentos del MCU, teniendo un rol en otras líneas de la trama. Pero si hablamos de personajes, claramente el principal tiene que estar a la altura. Y es que, fuera de lo que ya mencioné, es muy interesante cómo el Pistolas dio forma al personaje. El cómo, si bien mostró lo especial de la figura clásica del Hombre de Acero, tampoco la idealiza.
constantemente cuestiona los valores de Superman y cómo a veces puede llegar a ser intransigente en su forma de idealizar a las personas, pero no solo cuestiona al personaje por su visión, igualmente hace que Clark aprenda a expandir o por el contrario reafirmar su forma de pensar, cuestionarse su papel, porque la cinta no solo es atacar o idealizar su visión del mundo, es sobrematizar no una idea, sino al mundo que rodea al personaje, de manera que a lo largo de la película él influye en otros, pero de una u otra manera las personas también terminan influyendo en él. Cuando lo cliché se vuelve obsoleto, la innovación viene a tomar su lugar, pero ¿qué pasa cuando la innovación es tan sobreexplotada que se vuelve el nuevo cliché? Es ahí cuando lo obsoleto se convierte en punk rock. Cuando todos se acostumbran al fatalismo y el nihilismo, entonces la esperanza y la amabilidad se vuelven los desafiantes de un sistema donde los héroes de morales grises u obscuras o los villanos pintados de héroes son idolatrados por su historia. Superman de 2025 nos recuerda que a veces los valores del pasado no solo pueden resumirse en tu abuelita prohibiéndote ver Dragon Ball porque el padre de la iglesia decidió que era del diablo, sino que en ocasiones la simpleza de los valores con los que crecieron Jerry Siegel y Joe Shuster crearon a un personaje que era capaz de dar luz en medio de una época donde todo parecía ir de mal en peor. Y es que creo, si hay una época en la que un mensaje como este pasa a ser atemporal, es en la que estamos viviendo, en una etapa de la vida donde todo son peleas en internet, extremismo, toxicidad entre grupos fanáticos de ficción. Superman y esta película nos recuerdan que al igual que en sus años de creación, las cosas pueden ir a mejor gracias a una sola persona que dé el paso para los demás, ya sea que pueda mover al mundo a mejor él solo o que pueda ayudar a un grupo de personas más reducido. Superman nos recuerda que mientras los demás traten de sacar su peor lado, tú puedes formar parte del punk rock. Ve al contrario de la corriente, y si en el mundo actual las discusiones, el fatalismo y la toxicidad son la norma, entonces la esperanza y la amabilidad son esos sentimientos que deben de pelear con todo en su contra, como lo hizo Superman hace tantos años en la industria del cómic. Un mensaje hermoso y que moderniza la ideología de Superman a nuestros tiempos, dando sentido a todo lo que nos rodea como sociedad y cómo debemos aspirar a ser, porque mientras los demás digan que está bien ser igual de malo que el resto de la turba, la película nos recuerda que podemos abrir nuestra perspectiva del mundo y aceptar los valores de los demás, siempre y cuando no olvidemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Y hablando de eso, no es secreto para nadie que la nueva película de Superman tuvo un ambiente muy tóxico a su alrededor, principalmente por varios grupos extremistas que atacaban a la película por todo menos por su calidad como obra cinematográfica. Esto hasta el punto en que gran parte del conflicto por parte del sector conocido como los Snyder Tards se basó en valorar a esta película y Man of Steel como obras que pueden ser únicamente apreciadas por su taquilla. Y es que es gracioso cómo esta gente inventaban excusas de por qué su recaudación era mejor que la de Superman de James Gunn, todo para que al final tuviera una recaudación internacional mayor de cualquier manera, mostrando que estos supuestos fans de Zack Snyder eran irónicamente los que más creían que Superman de 2025 superaría a Man of Steel, ya que por algo se inventaron tantas excusas y gimnasias mentales en vez de confiar en que el tiempo les daría, entre muchas comillas, la razón. Pero lo interesante es que se hace mucha mención a los Snyder Tards, el meme de la inflación, a cómo buscaban rebajar la película con invenciones porque no podían hacerlo de manera justificada, pero aquí hay que decir que esa pelea y el enfoque tan nocivo no estuvo solo del lado de los fanáticos de Man of Steel, sino del lado tóxico de esta nueva película, que de misma manera redujeron los logros de esta obra a lo que podía recaudar y no a la cantidad de virtudes reales que tenía. Y te preguntarás, ¿a qué quiero llegar? Simple, y es que mientras el lado más nocivo e ignorante de la comunidad redujo a Superman,
y al cine en el camino a ser un medio que solo importa por los números que genera, en el otro lado teníamos a ambos directores celebrando la campaña de este nuevo Hombre de Acero. Teníamos al esposo de todos los hombres en el mundo dándole sus mejores deseos al gran David Corenswet, mientras esa gente se peleaba por reducir el arte que es el cine a números. Como un buen empresario estúpido, la gente pudo vivir una experiencia, una alejada del clásico macroevento. Se sabe que desde Marvel el cine ha cambiado mucho y la gente ya no se encuentra tan interesada en vivir una historia, sino el próximo gran evento. Quieren ver Dune, quieren ir a las salas de cine a aventar palomitas porque, bueno, es gracioso. Y claro, aquí estoy generalizando, pero el punto es que el mayor logro de Superman fue que su éxito no se debió por ser el mega logro de Warner, sino en que dio debate, discusión, plática y dejó una huella. Cualquier película puede volverse un mega éxito, pero eso no la hace mejor ni más relevante. Quiero decir, si fuera así, Crepúsculo o The Force Awakens serían de las películas más apreciadas de la historia. Y está de más decir que eso no es una realidad. Pero mientras tanto, obras como El Gigante de Hierro, Scott Pilgrim o, no lo sé, El Planeta del Tesoro, sin hacer los millones, se han vuelto parte de la cultura popular y han podido mover a las masas. Y para mí, ese es el mayor logro de Superman. Regresar a la gente al cine, no por el macroevento del siglo, sino para que experimenten una historia más y que al salir de la sala se vuelva una experiencia. Y es que creo que si me voy a quedar con algo de todo lo que significó esta nueva película de Superman, es que por primera vez la gente pudo entender su mensaje. Pudieron llevar a la sala de cine a sus hijos orgullosos de verlos sonreír, acompañarlos con risas a lo largo del filme. Pude descubrir las anécdotas de la gente sobre lo que esta película les hizo sentir. Ver aquellos videos sobre los eventos o gente mostrando sus colecciones. Tal vez retomar en redes algo que les hace amar a este personaje. Ver los miles de fan arts, los edits, todo lo que rodeó a la comunidad durante el estreno de esta película es lo que la hizo tan especial. El cómo, aunque fuese solo por un momento, esta película marcara tanto a las personas que se dieron la oportunidad de verla, que trataron, aunque sea por unos instantes, ser un verdadero punk rocker como lo es Superman. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Como dije, más que ser un análisis, fue una reflexión un tanto corta, o no sé qué tan corta la verdad. Pero bueno, tenía muchas ganas de hablar de Superman y todo lo que esta película significó para mí, por así decirlo. También tengo muchas más ganas de seguir hablando sobre este personaje, pero de momento aquí queda. Ya sabes que si te gustó el video, puedes dejarme un like, suscribirte y compartir con tus amigos. Eso me ayudaría un montón. También ahora está la herramienta de hypear un video, entonces pues puedes probarla en este canal. Ya sabes que agradezco tu opinión sobre el video y sobre en qué puedo mejorar, siempre y cuando no involucionemos a la era de las cavernas. Por lo que hazme saber cuál fue ese logro o virtud que tú viste en esta película o que más te llamó la atención en este video. Sin más que decir, les agradezco como siempre que se hayan pasado por este pequeño espacio en YouTube. Nos veremos en el próximo video, que tal vez tenga que modificar el cronograma por temas relacionados a Tron Ares, pero ya se verá. Esto fue los logros de Superman y nos vemos en el próximo video.